en el canal. Sí, ya empezamos. Muy buenas noches para todos. En nombre de la Junta Directiva de Educal y del equipo del CEDIP, sean todos bienvenidos a este nuestro jueves pedagógico. El Magisterio Colombiano, a través de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, ha protagonizado varias luchas en defensa de la educación pública y tendientes a recuperar la función social y cultural de la escuela. Pero, sin lugar a dudas, la Ley General de Educación ha sido la mayor conquista del sector educativo colombiano. Por tanto, para nuestro conversatorio, invito a nuestra moderadora en la noche de hoy, Gladys Ramos, para que nos indique la dinámica del conversatorio y presente a nuestros invitados especiales. Gladys, quedamos contigo. Muchas gracias a todos y de nuevo, bienvenidos. Muy buenas noches, compañeros. Muy buenas noches a nuestros Micrófono, Gladys, invitados por favor. a este importante conversatorio. Lo tengo activo. No está, lo tengo prendido. ¿No me están escuchando? Sí, ahí ya está muy bien. Está prendido. Ya. Bueno, hoy los maestros y la comunidad educativa debemos hacer una pausa para reflexionar sobre la vigencia de la Ley General de Educación aprobada el 18 de febrero de 1994, fruto de la concertación entre los diversos actores sociales y el Estado. Surge en el marco de importantes acontecimientos producidos alrededor de la realización de la Asamblea Nacional Constituyente, la aprobación de la Constitución Política del 91 y el desarrollo de poco más de una década del movimiento pedagógico nacional impulsado por FECODE. El objeto de este conversatorio es que los asistentes tengan una comprensión crítica de los antecedentes de la ley, la valoración de su contenido y alcances, los cambios en la escuela, la ley y sus desarrollos, Hay dificultades con el audio y está congelado. Quique. Gladys se quedó congelada. Pedimos disculpas, hay dificultades de conexión, parece. Empecemos mientras Gladys restaura su comunicación. Entonces, empecemos nosotros. A ver, aquí me está escribiendo que hubo problemas con el internet. Bueno, nosotros hemos estructurado el conversatorio como para vivir varias etapas. Entonces, nosotros queríamos aquí preguntarle a Rafael, dándole la bienvenida, perdón a los asistentes a nuestro conversatorio. Nuestros invitados en la noche de hoy son Gloria Nelfi Salazar, de la Secretaría de Prestaciones Sociales de Educal, Rafael Cuello Ramírez, él es asesor de FECODE, Hernán Patiño Arias, él es el fiscal de nuestra organización de Educal, está Luis Edgardo Salazar, secretario general de FECODE, nuestra moderadora que ya viene en unos momentos, que es Gladys Ramos, y está con ustedes, les habla Luis Enrique Londoño, director del CEDIP de Educal. Es para todos, muy buenas noches.
Entonces, vamos a empezar nuestro conversatorio de la siguiente manera. Rafael, una pregunta para usted, para que nos oriente. ¿Nos podría hablar de la génesis de nuestra ley general? Es decir, ¿qué contexto histórico, económico, social, pedagógico se estaba viviendo en ese momento, tanto a nivel nacional como internacional, sobre todo en América Latina? Gracias, Rafael. Estamos destinados para cada uno aproximadamente 10 minutos. Muchas gracias. Buenas noches. Un cordial saludo para todos los asistentes, mis contertulios y especialmente para quienes nos acompañan desde las redes. Bueno, indudablemente que en esos momentos en los que se comienza a desarrollar la actividad de la Ley General de Educación, el país venía de haber logrado un crecimiento alto durante 4 décadas, cercano al 4.6% anual, similar al de Chile y cerca de 3 veces el de la región, a pesar de que la distribución del ingreso seguía concentrado en pocas manos, al igual que crecía el desempleo y la miseria. La inflación se encontraba 6 o 7 puntos arriba del 20% en esa década, promedio podríamos decir, para las últimas 2 décadas, pero bajaría de nuevo a los niveles históricos sin un esfuerzo excesivo. De todas formas, el país no había padecido las hiperinflaciones que observadas en Bolivia, Brasil, Argentina y Perú durante esas épocas. Otro signo llamativo, el de la guerra, que había existido por más de 30 años y que tendía a desaparecer en los 90. La lucha guerrillera comenzaba a pertenecer al pasado. Había sido erradicada en buena parte del hemisferio. Pronto terminaría en Centroamérica. Pero además se hablaba de una nueva constitución política tendiente a abrir espacios de discusión con la guerrilla, a reforzar la descentralización para ampliar la presencia del Estado en las regiones y contribuir así a la paz. Recordemos que sería precisamente en esos años donde se dieron los procesos de negociación para la desmovilización y dejación de armas del EPL, el movimiento Quintín Lame, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y la corriente de renovación socialista. Acompañaba estos procesos un fenómeno terrible, el nefasto impacto que de la droga y el narcotráfico a nivel nacional e internacionalmente, y los analistas, los pocos analistas que se dedicaban a esos estudios, que trabajaban ese tema, se concluían que poco podía hacer Colombia mientras existiera demanda y el tratamiento que se le diera, que se le venía dando a esta situación, fue en aquella época, pero hoy también sigue siendo el de guerra y no un asunto de salud. Las políticas que se imponían en la región estaban marcadas por elevar la eficiencia, eliminar las rentas y beneficiar en términos relativos al factor abundante en nuestros países, es decir, la mano de obra no calificada. Y para ello bastaría solo seguir las políticas orientadas en el llamado coácito. Pero también la distribución del ingreso se deterioró marcadamente en las áreas urbanas y la apertura económica, recuerde que ahí se implantó la apertura económica o liberalización comercial y las reformas estructurales adelantadas en los 90 en Colombia, se citan frecuentemente y se siguen citando como los causantes del descalabro económico. El país se descentralizó bajo el impulso de la nueva constitución, la guerra se escaló y la presencia del narcotráfico deterioró aún más las ya precarias instituciones del país. Las autoridades monetarias ganaron algún nivel de independencia frente al gobierno. Sería precisamente en ese contexto complejo donde se cuaja, donde se organiza
y se aprueba la Ley General de Educación, o como la conocemos, Ley 115 de 1994. Creo no equivocarme que muchos de los que nos encontramos ahora en este espacio de reflexión recordamos el tipo de educación y docentes que existían en aquella época, donde precisamente pocos profesionales, no había un desarrollo de la profesionalización de los docentes, pero sí muchos profesionales universitarios distintos al licenciado en educación. El Ministerio de Educación Nacional, con el poder absoluto en el diseño del currículo y la enseñanza, lógicamente eso conllevó a que la educación que se recibía formaba individuos bien adaptados y conformes con la sociedad, y no personas independientes, reflexivas, críticos o transformadores. Tenemos que precisar que son tres los antecedentes inmediatos que sirvieron de preámbulo o de piso a la llegada de la Ley General de Educación. Uno, el Estatuto Docente o Decreto 2277 de 1979, que además de buscar la profesionalización del magisterio, también estableció y reglamentó lo atinente al ingreso, la permanencia y el retiro de la carrera docente. Dos, el accionar de la federación. Recordemos que en esa época FECODE combinaba lo gremial, lo político y lo pedagógico. Y eso propició el impulso de lo que conocimos en aquella época del movimiento pedagógico cultural de los maestros, aprobado en el 12º Congreso Nacional de FECODE. Y en tercer lugar, los postulados y el espíritu democrático, participativo e incluyente que contemplaba la Constitución Política del 91. La Ley General de Educación rompe la sequía que se había tenido en materia de política educativa. No existían políticas de Estado, existían políticas de gobierno. Es más, en un mismo periodo gubernamental o presidencial aparecían diversas propuestas como remedio de políticas educativas que no lo eran, era un simple remedio, una por cada ministro de educación que pasase por el despacho. Algo se inventaban, algo tenían que dejar allí, pero eran políticas de gobierno y no políticas de Estado. Por ello es que todos han señalado que la Ley General de Educación fue el primer esfuerzo sistemático por establecer una política de largo aliento en nuestro país. Precisamente la Ley General de Educación, después de la vieja Ley 39 de 1903 sobre instrucción pública, es la que estableció los nuevos fines de la educación, acordes con la naturaleza amplia, participativa, laica e incluyente de la Constitución de 1991. Fines que, en concordancia con esos postulados, defienden el pleno desarrollo de la personalidad, el respeto a la vida, a los derechos humanos, a la paz, a la consolidación de la democracia. Entonces, no es de extrañar que dichos fines, al ser trasladados para aplicarse en las instituciones educativas, pues generaron un cisma, todo un revolcón. ¿Por qué? Por la naturaleza misma de las instituciones educativas en aquella época. Una naturaleza autoritaria, arbitraria, formal, conservadora, excluyente y rígida, que era la característica de las escuelas en Colombia en la época. La expedición de la Ley General de Educación se organizó para regular de manera general los temas cardinales de la organización educativa nacional. Estaba en mora de hacerse. Como les dije, el antecedente inmediato fue la Ley 39 sobre instrucción de 1903. Y no tendríamos otras hasta 1994.
aún hoy, a pesar de las dificultades que se han presentado en la materialización de la Ley General de Educación, sigue siendo la conquista democrática más sobresaliente en el sector educativo colombiano en lo que se dio del siglo XX y lo que lleva transcurrido del siglo XXI. Ha sido quien ha bloqueado el avance de las políticas neoliberales. Es más, después de tantas contrarreformas de los distintos gobiernos de 1994 hasta la presente, la Ley General de Educación sigue siendo un freno para que se apliquen esas políticas neoliberales. No se nos puede olvidar que una de las situaciones positivas de la Ley General de Educación fue la dinámica, el compromiso, esa efervescencia que generó al interior del magisterio, el entusiasmo por participar con otros sectores literados, Profecode, otros académicos, intelectuales, grupos, etc. La ley define entre los tantos aspectos, pues no los puedo mencionar todos, define el servicio educativo, las instituciones que las pueden prestar, los responsables de su prestación, establece los fines de la educación, los objetivos comunes y particulares, a excepción de lo de la Ley 30 de Educación Superior, define la estructura del servicio, define la educación no formal, también define la educación informal, establece las modalidades de atención educativa a poblaciones con objetivos específicos, con características básicas, el Plan Nacional Decenal de Desarrollo, el PEI, el Sistema Nacional de Evaluación. Un minuto, Rafael. ¿Cuánto queda? Un minutico. Bueno, pero no, yo creo que hoy el balance, si nosotros lo miramos, no se ha podido desarrollar todo, solamente para mostrar algo. Uno, lo de los PEI, algo que tenía que movilizar al magisterio y a la comunidad educativa. Los PEI están estancados, tanto es así que muchos compraron PEI. Se crearon fábricas de PEI y se compraban por correo con errores que no borraban el nombre del otro colegio. Y el otro es el problema de la autonomía. Los maestros aquí sí, como dice el dicho popular, mataron al tigre y le salieron corriendo al cuero. Todavía a estas alturas, rectores, coordinadores, orientadores, maestros que le consultan al Ministerio de Educación si las horas son de 60 minutos, si tienen que trabajar una jornada escolar, cuando pueden trabajar por proyectos de 120 minutos, son autónomos, pueden hacer lo que quieran, lo que no pueden es volarse las 1.300 horas, pero pueden hacer todo. Es decir, para cerrar, los maestros estamos en mora, estamos en deuda con la aplicación de la Ley General de Educación, porque de haberla aplicado, hoy habría más espacio y más democracia en Colombia. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias por tu intervención y todos los aportes que nos has dado. Don Hernán, Gladys, ya está Gladys. Sí, ya estoy. Bueno, no, seguimos con Luis Edgardo. En su orden, queríamos escuchar como la valoración de los contenidos de la ley que ya el maestro Rafael Cuello adelantó, y los alcances. Entonces, y los cambios en la escuela. Bien, primero saludarlas y saludarlos a quienes tomaron la iniciativa de conversar sobre la Ley General de Educación, saludar a quienes están hoy compartiendo la disertación sobre este tema de vital importancia para la educación y los educadores, a ti Gladys, al coordinador del CEID, a los compañeros de la Junta Directiva de Educal, presidente, a la compañera Amalfi también, y a quienes están hoy en sintonía del espacio. La verdad, me siento muy cómodo hablar un rato de la Ley General porque esto es muy complejo y es bastante extenso y
intentaremos ser respetuosos con el tiempo. Digo que me siento muy cómodo porque precisamente en la tesis que defendiéramos con la Universidad Nacional, llamada La configuración de las relaciones de saber y poder, en la escuela nosotros dimos un estudio fuerte sobre la cronología de la ley y también logramos atar un poco el movimiento pedagógico con la Ley General de Educación. Pero en razón del tiempo, creo que Rafael hace una aproximación muy puntual y muy precisa, pero yo sí quiero no dejar aquí pasar una de las citas que están en ese documento. O sea, ¿cuál era el ambiente que animaba esos tiempos la federación? Y me voy a apoyar en una cita del maestro Rodríguez Céspedes cuando habla él del movimiento pedagógico. Esto también se dio, una por los contextos que ha señalado Rafa, pero también se da por la llegada, dice textual, a la dirección de FECODE de una nueva generación de dirigentes sindicales. El rompimiento, dice él, con la izquierda autoritaria de una parte importante de esa generación, la conquista del estatuto docente, la implantación de un sistema curricular y el encuentro del sindicalismo de la izquierda con los intelectuales y los investigadores de la pedagogía. Rodríguez Céspedes en el año 2002, en el texto 20 años del movimiento pedagógico entre mitos y realidades. Paz descanse el maestro que promovió muchos debates. Y entonces la ley general también es producto de una dinámica del movimiento pedagógico y de lo que nosotros hemos de decir en lo que hoy reviste también especial importancia, no apartarnos también hoy por hoy de esa lucha pedagógica que es que de los años 1984 pues cobraban vida y cobraban vigencia. Y aquí hay algunos hitos fundacionales que anteceden la Ley General de Educación. La expedición de la Constitución. En ese escenario se lanzó un foro sobre la Ley General de Educación convocado a finalizar el mes de noviembre de 1991. En este foro participó el ministro de Educación Carlos Olmes Trujillo y planteó, mire, la iniciativa de una constituyente educativa como un procedimiento para elaborar la Ley General de Educación. Y los maestros propusimos una negociación bilateral, gremio educadores, para que este asunto de la ley no sea un debate exclusivo de los maestros y de la burocracia estatal. Esto generó pues un debate muy fuerte, muy interesante, que al final pues se expresaría en los alcances y el contenido de la ley. Para un sector, un debate que abriga y sigue todavía animándose en el país es el hecho de que la educación debe ser reconocida como un derecho fundamental. Y esto tendría que haber ocurrido a través de una ley estatutaria. Pero otro sector, el estatal, que pugna por una educación como un servicio, que es lo que se impone y son ese duelo de discursividades y ese duelo de imaginarios con el Estado. El gobierno entonces controvertía, incluso la historia dirá que propuso un proyecto de ley que fue el 120. Frente a ese proyecto de ley, FECODE hizo una férrea oposición. Al final se diseñó la táctica de negociar en medio de la movilización, pero al final FECODE tuvo que concertar algunos acápites de esa ley. Pero mire que a pesar de los esfuerzos y de lo contenido narrado por Rafael, la ley hoy sigue recogiendo los postulados constitucionales, pero en la ley perviven dos sistemas paralelos, uno estatal y el otro privado. Una educación de corte popular y otra educación de corte elitista. Y significa que en Colombia persiste aún, a pesar de los esfuerzos, una educación para ricos y otra educación para pobres. Y entonces uno al leer la ley dice, si todos los fines de la educación son públicos, porque así lo dice la ley, pues debe reconocerse como públicos, que parece que hay un desconocimiento del postulado de la ley, porque los afanes hoy son afanes privatizadores. También se dice que el derecho a la educación queda en la ley, no puede ser opcional.
y entonces se habla del derecho a la gratuidad y el derecho a la obligatoriedad de la educación. Y eso queda más allá asentado y reconocido en la Constitución y en la ley, pero con el agravante de que la educación se vuelve obligatoria hasta los 15 años de edad. Por eso la lucha de FECODE cobra vida cuando nosotros empezamos a hablar de una educación desde el preescolar de 3 grados, desde la primera infancia. Es decir, entonces, que FECODE al final logra introducir en sus esfuerzos algunos esfuerzos a introducir modificación al texto del proyecto. Y podríamos decir que gracias a la pujanza, a la templanza de los maestros en aquel tiempo, pues se hacen algunas incidencias en el contenido de la ley. Por ejemplo, se excluye de la ley en el proyecto inicial lo que pretendía reubicarse como la educación como un servicio público esencial. Sigue hoy esa lucha, pero sin embargo en la ley general no está reconocido como un servicio público esencial, pero sí está como un servicio público estatal, de tal manera que al reconocerse en esas líneas, pues eso va en concatenación con la intención también del Estado de impedir la movilización, el derecho al paro del magisterio, el derecho a la protesta social. En la ley queda establecido el principio de concurrencia, que tal vez no lo hemos aprovechado con la favorabilidad que mereciera. Concurrencia, lo que obligó a la nación, como quiera que sea, a ser corresponsable y garantizar la educación con la aditiva subsiguiente en la que FECODE ha hecho insistencia, la educación administrada y financiada directamente por el Estado. También hay un capítulo importante en la lectura general muy rápida sobre la modificación del tema de los derechos del magisterio. Se modifica el sistema de traslados de plazas, de cargos, con los procedimientos, quitándole la facultad y el establecimiento de la necesidad de una reglamentación. Acuérdense que en el pasado nosotros éramos docentes por ubicar el término de la planta global nacional del país y fácilmente el maestro podría ser reubicado a cualquiera de las entidades donde necesitaran sus servicios. Deja claro entonces que un procedimiento para los docentes contratados, los docentes provisionales de ese tiempo, gracias a los tiempos que da la ley, pasaron de la provisionalidad a ser acogidos en las plantas oficiales y se creó entonces algunos elementos en su artículo 38, su artículo 37 que permitieron eso. Gracias a esa ley no se suprimieron las plantas de ese tiempo ni los cargos de directores de núcleo, con las discusiones que eso conlleva, y aún persisten pues estas nominaciones en el país y también las plantas de supervisores. La figura de la inspección y vigilancia quedó centrada en las competencias de las secretarías de educación, no como ahora que quieren crear una superintendencia para supervigilar el asunto educativo. En cuanto al escalafón, pues se logra modificar ese sentido, ¿no? De preservar, entonces la esencia queda en preservar la permanencia, el funcionamiento y la financiación, reconocimiento del mejoramiento académico, el mejoramiento por obras escritas, la capacitación también queda arreglada en algún elemento. Y así en el artículo 113 se habla de la vigencia, aparece en la ley que ayuda en la esencia de centralizar a desconcentrar la educación. Lastimosamente no se alcanza una descentralización financiera, hay una centralización financiera hoy de la educación, pero sí hay una descentralización un poco en lo administrativo y un poquito, no como quisiéramos, en la parte académica y pedagógica. Se quitó esa facultad omnímoda de la nación para suprimir, fusionar y convertir las plazas y cargos docentes. Se aprobó el proyecto de bonificación para el retiro voluntario, que se fue desvaneciendo con el tiempo y no en la práctica, pues el maestro, muy pocos, creo casi ninguno, logró hacer uso de ese elemento contenido en la ley. Y entonces deja claro ahí algunas discusiones sobre el mejor salario, sobre el ingreso a la carrera docente, sobre alguna escala diferencial en grados del escalafón, algunos incentivos para el mejoramiento profesional, pero también se queda ahí como en
algo difuso en un imaginario sobre el concepto de la plantelización, que FECODE logra hacer algunas incidencias para quitarle ese afán que había del país de entrar a que cada una de las instituciones educativas tuvieran su NID, su personería jurídica, su reconocimiento para ser reconsideradas hoy en un ambiente eminente comercial o empresarial como hoy por hoy persiste y la intencionalidad aún no se ha extinguido. El concepto de la idea fuerza de volver a un currículo único entra en discusión. No podemos homogeneizar y hacer un currículo uniforme para el país. Quedan algunos elementos centrales, determinantes, y eso hay que reconocerlo. En la ley, en su decreto reglamentario, el 1860, queda en el sentido en materia pedagógica de respetar la autonomía escolar. Y fíjese cómo está en términos del artículo 77 hoy de la Ley General de Educación, ese reconocimiento como un principio, un derecho, ¿sí? El de la autonomía escolar que a veces nosotros no hemos logrado hacer como el uso debido. Por eso invitamos siempre a hacer uso del gobierno escolar, del consejo directivo y la autonomía escolar como órganos e instancias de decisión y propuesta que debe considerar. La voz tiene que ser escuchada y respetada. Finalmente hay que decir que asigna algunos recursos importantes, en financiación se logra alcanzar algunos recursos en ese tiempo ubicados en el situado fiscal y hoy desvanecidos poco a poco en el sistema general de participaciones. Entonces decir que esta es una ley discutida en el país. Para algunos, pues, algunos tienen una mirada crítica sobre la ley. Algunos han dicho que fue un asunto rápido de FECODE en la que hizo una concertación, pero nosotros hemos dicho que gracias a la incidencia de FECODE se logra defender en alguna medida el derecho a una educación pública, la defensa de la educación pública hoy por hoy bien resentida. Hoy por hoy ustedes en tiempos de pandemia pueden entenderse y observarse que hay un debilitamiento del sistema público y por eso la educación está cada vez con menos recursos en una situación deficitaria. Debo decir que en las mesas de negociación el Ministerio advierte que el Sistema General de Participaciones puede colapsar en los próximos 2 años y eso sería una concreción aún más de este estado de desfinanciar lo público y en concreto la educación. Reconoce algunos elementos de dignificación de la profesión docente y nos da el poder de la autonomía, reconoce el gobierno escolar como instancias de decisión, da lugar a la construcción de consensos inteligentes y permite de alguna manera armonizar esos ambientes escolares que hoy se quieren alterar con tantas inconvivencias y con tantas posibilidades de hacer del hecho y el acto educativo un acto ético, un acto pedagógico y un acto humano. Decir que hoy hay otros escenarios, hay otros momentos. Hemos invitado y retado a la ministra de Educación a sentarnos a pensar si esta educación es la que necesitamos o esta educación es la que esperamos o la que esperan y quieren nuestras generaciones. Creo que estos tiempos pospandémicos nos deben dar un espacio para repensar sobre todo los currículos y saber si hoy necesitamos o no es urgente pensar en un currículo ENI para la vida, un currículo ENI para la consistencia, un currículo que nos permita convivir con el otro sujeto de carne y hueso y nos permita también convivir nuestra consistencia con el contexto natural. Un currículo y una educación que reconozca hoy los otros huéspedes de la educación, jóvenes y señoritas de los NINI que no saben ni quieren estudiar ni quieren trabajar. ¿Qué se está pensando con aquellos jóvenes que hoy perdieron el sentido de compromiso? ¿Qué estamos pensando hoy con aquellos jóvenes que son la generación de los milenios que le están perdiendo el sentido a la vida? Hoy nos corresponde entonces articular fuerzas y esfuerzos para que la ley, lo que viene, lo que tengamos que pensar, por eso es urgente hoy un Congreso Pedagógico Nacional en el que FECODE ponga en una discusión los nuevos imaginarios, las nuevas discursividades y las nuevas mentalidades, y seamos capaces hoy de construir otras líneas, otras posibilidades, una mirada desde la pedagogía de la alteridad, desde la pedagogía del compromiso, como dijera Freire hoy en sus 10 años, desde la pedagogía de la libertad, una educación libertaria, una educación más popular,
más al servicio de la gente, menos al servicio de las élites y menos al servicio del comercio, de la banca, del negocio y de la privatización. Muchas gracias, profesor Luis Edgardo, por sus apuntes. Continuamos con el compañero directivo Hernán Patiño. Tiene la palabra 10 minutos y espero pues que continuemos en este trabajo que ha tenido un hilo conductor como son la génesis, desarrollos y valoración de la Ley General de Educación y pasaríamos como qué cambios se dieron en la escuela y en la comunidad educativa con esta Ley General de Educación. Hernán. Listo. Sí. Gracias. Tienes 10 minutos. Bueno, muchísimas gracias a los compañeros del CEID, Enrique Londoño, el director del CEID, Gladys, integrante del CEID, y a los compañeros en general del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes del CEID Educal. Igualmente el saludo para los compañeros que participan de este conversatorio, Rafael, Luis Edgardo, Nelfi Salazar. Yo quiero enfocar, no obstante, pues la inquietud que formula Gladys, esta pequeña intervención señalando las siguientes opiniones. En primer lugar, pues creo que hay que situarnos en el momento histórico, diría yo, de el trámite, de la discusión y de la movilización que se dio para conquistar la Ley General de Educación. El momento de efervescencia que hubo en el momento, no solo entre los maestros, pero especialmente entre ellos. Las movilizaciones, el estudio de los proyectos o del proyecto que se presentó, la discusión que se dio en las instituciones educativas cuando las visitábamos para estudiar y confrontar con los educadores en los colegios, en las escuelas, ese proyecto, las movilizaciones que había, reitero, todo esto resaltándolo dentro de una gran efervescencia entre particularmente el magisterio del país. ¿Y por qué? Pues porque estábamos asistiendo a una reforma pocas veces vista. Ya estaban recordando los compañeros que si bien hubo reformas, actos administrativos, decisiones gubernamentales, pues la gran reforma era la de 1903. Y al año 1993 volvíamos a hablar de una reforma al sistema educativo, una reforma que desde luego interesaba a todos, no solo a los maestros, porque aquí había opiniones de toda naturaleza, porque no se trataba de una ley general de educación para los maestros, sino para la sociedad colombiana. Y por eso se movilizó FECODE, se movilizaron los maestros, el papel que jugaron los CEIDs, pero otros también se movilizaron. Yo recuerdo concretamente las movilizaciones de la Iglesia Católica y del sector privado, institucionalmente hablando, del sector educativo que representaba la Iglesia Católica. En el caso de Manizales, resalto que la Plaza de Bolívar la llenaron los colegios privados de padres de familia, de estudiantes, todo dirigido por la Iglesia Católica, por el arzobispado en ese momento de la ciudad de Manizales, porque ellos también tenían su propia preocupación alrededor de lo que se estaba discutiendo como propuesta de Ley General de Educación. Cuando partíamos de lo que señalaba la Constitución, del carácter del Estado colombiano como un Estado laico y de la no obligatoriedad de orientar la asignatura de la religión, pues eso estaba planteando en la Ley General de Educación y obvio, eso
generaba también una discusión de quienes tenían un interés desde su punto de vista de iglesia y de manejar un sector de la educación como la educación privada, pues todo lo conocemos, y el papel que ha jugado, pues porque tampoco lo vamos a desconocer, la Iglesia Católica en el sector educativo. Pero aquí se trataba de luchar por una ley general de educación desde la lógica constitucional del Estado laico colombiano. Yo creo que eso no lo podemos perder de vista. Todo el mundo se movilizó porque este es un asunto de interés absolutamente para toda la sociedad colombiana. Y desde luego, creo que no se debe perder de vista que la Ley General de Educación desarrolla desde el punto de vista legal un contenido constitucional. Si la Constitución, con los avances que haya habido, tiene visos notorios de ser una Constitución neoliberal, pues no podíamos esperar nosotros recoger en la Ley General de Educación toda la lógica del magisterio, en términos de garantizar la educación como el servicio público, como una educación financiada por el Estado. No era fácil porque además había que recoger un proceso de conciliación entre distintas lógicas y distintos intereses. Por eso la ley regula el servicio, no solamente el que se presta desde el sector estatal, sino vemos ahí los capítulos de la educación privada. ¿Y qué impacto, qué transformaciones hubo en las instituciones educativas? Soy de los que creen, y veo que en esa lógica también están opinando los compañeros que han intervenido, es que guardábamos serias esperanzas en una gran transformación institucional, fundamentalmente por lo que acá se ha resaltado, lo que recogió la ley en términos de autonomía institucional y de gobierno escolar. Eso, en mi opinión, son aspectos nodales de la Ley General de Educación, que tiene también sus vacíos, que tiene también un articulado, parte de un articulado que obviamente son objeto de cuestionamientos y de la crítica. Me parece pues que, como lo dije ahora, la pretensión era recoger el querer del magisterio, pero la ley no era para el magisterio, era para la sociedad colombiana. Y de allí que, aunque había movilización, grandes movilizaciones, no de poca monta, pues finalmente había que entrar a conciliar distintos intereses, y eso es lo que se recoge finalmente en la Ley General de Educación, conciliar unos intereses de distintos sectores que tienen incidencia en la educación: maestros, sector privado, padres de familia, sectores políticos que se mueven en el país, el poder legislativo, pues ni se diga. Guardábamos la esperanza de la gran transformación institucional en la vida escolar, y en principio pudo haber tenido unos visos notorios de transformación, porque había sectores reconocidos entre el magisterio que se habían apersonado, que habían estudiado el contenido de la norma, que habían contribuido no solamente con la construcción del proyecto de ley, sino que vivían este momento tan efervescente como el que se dio al momento de tramitar la ley y de movilizarnos para lograr su trámite. Pero creo que al pasar el tiempo, esos puntos, autonomía y gobierno escolar, dejaron de cumplir el cometido para el cual se habían insertado en la ley. Es una cosa muy desafortunada. ¿Y por qué no se logró avanzar como corresponde en esos dos puntos? Pues primero porque
los poderes, incluso los institucionales, los que están en la institución educativa, lograron de alguna manera cooptar opiniones en las instituciones educativas de maestros y de quienes conforman el gobierno escolar o los consejos directivos y la sumatoria que da lugar al gobierno escolar. Y prácticamente en buena medida convirtieron estas instancias en instancias notariales para darle el visto bueno a decisiones que ya venían y vienen tomadas desde el poder. Y considero que llegamos a eso porque no nos hemos apersonado como corresponde del papel político del maestro en la institución educativa y en la vida comunitaria. En la institución educativa partíamos de cumplir un papel, el maestro representando a los maestros, por ejemplo, en el consejo directivo, el padre de familia representando a los padres de familia en ese consejo directivo, los estudiantes, el sector productivo, etcétera. Pero, ¿qué ha pasado? Hay unas representaciones ahí en los consejos directivos, pero son unas representaciones de nombre que, en mi opinión, no están consultando el interés de sus representados. Y porque además hay temores, porque no hemos asumido con el talante político que corresponde, hay temores para ir a representar a nuestros propios sectores, el maestro a los maestros, el padre de familia a los padres de familia, el estudiante pues a sus estudiantes. No se quiere asumir esa responsabilidad ni entrar a confrontar civilizada, democrática y respetuosamente en esos escenarios. Hernán, puedes ir redondeando que te falta un minutico para el tiempo. ¿Me queda un minuto? Sí. Bueno, voy a redondear. Bueno, me parece que en lo que corresponde a los consejos académicos que son tan importantes, puede haber puede estarse cumpliendo un papel más dinámico, más político y más decisorio. Eso lo percibo desde afuera porque me darán o no la razón los compañeros que están en los consejos académicos. Entonces, tenemos un papel para emprender y es el que el maestro tiene una responsabilidad no solamente desde el punto de vista académico, sino que su responsabilidad va más allá si queremos hacer material la autonomía escolar en las instituciones educativas, que considero es parte del nervio, vida y nervio de la Ley General de Educación. Lo mismo en lo que corresponde al gobierno escolar, pero nosotros tenemos la tendencia como sociedad en delegar responsabilidades que tenemos que asumir. Y yo dejo una pregunta: si es que la Ley General de Educación que se sancionó en febrero del año 94 es la ley que se necesita en este momento, o es necesario entrar a la brega, a la propuesta por unas transformaciones en lo que sea necesario para construir una ley general de educación que garantice el servicio, que es de lo que estamos hablando ahora, no del derecho, como ya se mencionó ahora, y que esté a tono con estos tiempos, porque de 1994 a este momento del año 2021 ha corrido mucha agua bajo el puente, y en términos educativos, en términos sociales y en términos políticos, y obviamente eso da lugar a que también miremos si nos tenemos que poner a tono desde el punto de vista legislativo con estos tiempos que estamos viviendo en el momento. Muchas gracias. Gladys, tu micrófono. A la compañera Jorge Salazar, que no, pues no es
de poca monta que nos cierre este conversatorio hablando de esos desafíos que tenemos hoy como maestros para defender esa Ley General de Educación, para hacer las propuestas de reforma y cómo la escuela y cómo el sindicato FECODE Educal, digamos, todas sus filiales, puede entrar a trabajar ahí con los desafíos. Tienes 10 Bueno, minutos. muchas gracias, Gladys. Bueno, muchas gracias al Seir Caldas de Educal. Un saludo pues muy especial para los ejecutivos de FECODE, para el CEID y para quienes nos acompañan hoy. A ver, tenemos muchos desafíos. Yo pienso que yo marco la Ley General de Educación como un hito en la historia de la educación en Colombia. La historia de la educación en Colombia siempre se ha debatido a través de varios siglos entre dos tipos de educación. Fundamentalmente se ha ubicado la contradicción, si esa educación escolástica estuvo en una etapa o si es educación secular. En el siglo XIX y XX, a lo largo con Bolívar y Santander, si es una educación de control de la iglesia o es una educación laica con contenidos de lo más avanzado del conocimiento y la ciencia de parte de Santander. En el periodo pues de todo este tema de los partidos políticos y las reformas constitucionales, si seguía siendo el control de la iglesia o seguía siendo una educación de control del Estado. Y toda la contradicción marcada en la educación ha estado signada por esas dos grandes corrientes y discusiones. Yo creo que la Ley General de Educación da dos apuntes muy importantes o aspectos muy importantes que la ubican en una educación laica, en una educación basada en los conocimientos. Por eso tenemos áreas fundamentales con saberes disciplinares y con la especialidad de los profesionales de la educación para avanzarla. Por eso tenemos la autonomía escolar, el gobierno escolar, por eso tenemos la libertad de cátedra, de método y de enseñanza. O sea, la Ley General de Educación creo que recoge a través de la discusión que se empezó en el movimiento pedagógico, más allá de lo laboral y lo prestacional y de las reivindicaciones gremiales, son las reivindicaciones por la educación pública, el pensarse qué, cómo y para qué de la educación, que ahí están marcados por muchos elementos que son la guía y la fuente de lo que los maestros y las instituciones educativas hoy deberían tener a la orden del día en las instituciones educativas para hacer eso. Obviamente que el gobierno avanza en la política contextualizada en el modelo económico, que es el modelo aperturista y neoliberal. Y en ese tema la contradicción y la pugna constante con la federación y los maestros es esa, ¿cierto? Si es la educación al servicio del modelo económico o si es la educación como la concebimos en los aspectos más avanzados de la Ley General de Educación. Eso nos permite mostrar también en que no solamente el movimiento pedagógico conformado por diferentes actores, académicos, maestros, intelectuales, científicos, nos da un posicionamiento de que somos actores principales en la formulación de políticas educativas del país, sino que además, pues en su momento jugó un papel muy importante la revista Educación y Cultura, que no solamente posicionó todo el debate y la formulación del proyecto de Ley General de Educación, sino que también posicionó el quehacer de los maestros y que hoy hay que volver a retomar y que FECODE también y los sindicatos deberemos estar haciendo esa parte que es tan importante como las reivindicaciones laborales y gremiales, pero que es tan importante una como otra, sin poner en prioridad en el campo quién se supedita a quién. Leído el libro del rector de la Universidad Nacional, el científico, pues académico, humanista y el educador Moisés Wasserman, él en su libro La educación en Colombia de ahora del 2021 destaca de la Ley General de Educación el avance que hubo en la educación primaria, en la educación básica y en la educación media, pero también destaca la concepción de la educación como derecho y como servicio público, la libertad de enseñanza, pues de aprendizaje y cátedra, la investigación científica, la cultura y la creación artística, la autonomía escolar, y dentro de todos los objetivos de la educación por grados y por niveles, pues destaca
los objetivos de formar la personalidad, la responsabilidad, el comportamiento ético, participativo y democrático. Señalar que todos los contenidos más avanzados de la Ley General de Educación lo que hicieron en sí es reivindicar el papel determinante que tienen los profesionales de la educación, porque los convirtió en actores y en diseñadores del currículo, los convirtió en los que definían a nivel de las instituciones cuál era el proyecto educativo el institucional, cuál era el plan de estudios, qué debía incorporarse a través de los profesionales de la educación en sus diferentes áreas, de las asignaturas y de las áreas fundamentales de la ley, donde debía caminar la educación en lo más avanzado del conocimiento. Y eso también, hechos que indudablemente tienen una incidencia muy concreta y real en lo que debe ser, en el rumbo que debe tener la educación como motor central de desarrollo. No es que la educación desarrolle un país per se, sino que la educación se convierte en un instrumento absolutamente necesario y vital para transformar el país y para desarrollar el país, pero también para la movilización social en condiciones de universalidad y en condiciones de financiación donde todos los jóvenes y niños, sin distingo de estrato, de condición social, pues van a la educación a cumplir ese papel de formación en lo más avanzado de la ciencia al servicio del país y de su formación, sino que también la educación se convierte en un potencial humano para alcanzar los logros del objetivo común, que es lo que realmente constituye la esencia de la Ley General de Educación. Y que estos contenidos de autonomía escolar, de proyecto educativo, de plan de estudios y de libertad de cátedra, de método y de enseñanza, es en lo que han centrado estos partidos de gobierno y estos partidos de unidad de gobierno, es sobre ellos que han centrado toda la pelea contra FECODE y contra el magisterio colombiano. Y los atacan y distorsionan de manera sistemática e intencional, porque lo que ha hecho el gobierno en la contrarreforma de la Ley General de Educación y en sus órdenes del gobierno nacional, los gobiernos de los entes territoriales, es controlar el currículo, y lo que no hemos hecho los maestros, las instituciones y los directivos y las partes directivas es volver a retomar todos los elementos que nos dan absoluta autonomía de definir el rumbo de las instituciones y el rumbo de lo que debería ser en la concepción los fines de la educación que están plasmados en la Ley 115 del 94. Yo digo que la tarea de nosotros se constituye en volver a recoger, a aplicar y reivindicar los aspectos más avanzados de la Ley General de Educación. Y creo que ahí está la guía, creo que ahí está el decálogo, creo que ahí está la fuente de consulta y práctica de los problemas diarios que enfrentamos ante la arremetida de la política educativa nacional. ¿Cierto? Aquí tenemos una discusión de fondo cuando nos sentamos a negociar los pliegos y los acuerdos con los entes territoriales desde los sindicatos filiales. Por ejemplo, Manizales casi tiene el 70% de instituciones en escuela activa urbana, impone mallas curriculares, impone formas por fuera de lo que está concebido en la Ley General de Educación, lo que deben ser los preescolares. Y ese es el control del currículo que viene haciendo en sus órdenes el Estado. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dejado de hacer, o porque no lo hicimos en el esplendor del contenido y la vigencia que nos dejó la Ley General de Educación. Quizás conquistamos en 27 años que lleva esta ley en Colombia, no hemos entendido a profundidad cuál fue el contenido de lo que conquistamos. Y no hubo un papel determinante de los maestros y de las organizaciones sindicales, de las organizaciones del gobierno escolar, para poder hacer sistemáticamente un desarrollo de esa Ley General de Educación. Y en ese sentido digo que la Ley General es muy avanzada, demasiado avanzada, y nos ubica además en toda esa discusión de largos siglos de la historia de la educación en Colombia, nos ubica en siempre la contradicción entre cómo era la educación, si de la iglesia, si del Estado, si era la educación laica,
si era la educación, o si era la educación religiosa, y nos ubica y nos contextualiza en una educación laica, en una educación donde los conocimientos más avanzados deben estar reflejados en los profesionales de la educación de las diferentes áreas de especialidad y las áreas fundamentales que están en la Ley General de Educación. Y creo que todo lo que preponderantemente para cambiar el rumbo y volver a retomar lo que hemos dejado, que el gobierno retome. Hoy, por ejemplo, en los establecimientos educativos, todo es referentes educativos que ni siquiera están en ninguna norma. Y nosotros que tenemos la Ley General de Educación, pues andamos con referentes que no están en ninguna parte de la legislación de la educación, y sin embargo abandonamos lo que sí está contenido en la Ley General de Educación para poder avanzar en la educación que deseamos, ¿cierto? Una educación que esté al lado del interés nacional, una educación que esté al servicio del desarrollo nacional, una educación donde los profesionales de la educación tienen un papel preponderante y un papel propio, como lo tiene el abogado, como lo tiene el ingeniero, como lo tiene el médico, como lo tiene cualquier rama de profesional, pero que nosotros hemos dejado que el control del currículo, que no lo más avanzado de la educación siga permeando la educación y siga siendo la guía para poder seguir en el proceso de lo que el gobierno le conviene mucho, porque dentro de los pilares de esta política neoliberal desde el 90, pues están bien definidos, que es la privatización de la educación pública, es uno de los pilares del neoliberalismo en lo que le corresponde a la educación, el menos gasto y menos inversión. Eso lo vimos en las reformas constitucionales del 2001 y del 2007, en el acto legislativo 01 y 04 del 2007, que hoy, según los estudios que FECODE presenta al 2020, pues hay una desfinanciación de 202 billones de pesos, y que eso simplemente lo que han hecho es ajustar a la desfinanciación histórica y sistemática de la educación, ajustar unas políticas que simplemente conservan la vía central de lo que es el neoliberalismo, ¿cierto? Que es flexibilización laboral, que es menos inversión y menos gasto en educación, que es la vía de la privatización por las diferentes fórmulas que han implementado en Colombia, concesiones, convenios, alianzas público-privadas. Dice que a nosotros nos corresponde también jugar ese papel. Yo creo que fue determinante en el 82 que se crea el movimiento pedagógico, porque dejamos caminar en un solo pie, solamente hasta las consignas eran las reivindicaciones laborales del gremio docente en Colombia, y luego empezamos a caminar con el segundo pie, las reivindicaciones y la defensa de la educación pública en Colombia, porque es dialécticamente la relación que hay entre una y otra. Sin educación pública no pueden haber servidores públicos del sector de la educación pública. Entonces, defender la educación pública es defender al gremio docente y defender sus reivindicaciones, y porque tenemos un deber más allá de lo gremial, tenemos un deber político y social en que la educación debe concebirse y debe posicionarse en Colombia la educación pública como debe ser, ¿cierto? Hay que sacarla del estancamiento en que está. Hoy las brechas en la pandemia que se han descubierto en infraestructura, en ruralidad, en conectividad, en canasta educativa, en jornada única, en todas las brechas que tiene, pues muestran la realidad de lo que ha sido la educación pública en Colombia, y no es porque los maestros hayan hecho eso, sino que la responsabilidad es de quien maneja la política. Puede decir, ¿ya terminaste, Gloria, ya? Sí, ese es como el llamado es ese, que no solamente es lo gremial, sino que nos tenemos que meter de fondo con la educación que queremos. Bueno, yo quisiera que, como para terminar, cada uno de los participantes, empezando por Rafael, Luis Edgardo, Hernán y tú, Tepenia, des como un último mensaje a estos maestros que nos están escuchando hoy, o que si les quedó algo por decir en su intervención, como para donde ya el conversatorio y ya entrar a hacer las conclusiones. Empezamos con Rafael. ¿Algo más que nos quieras decir? ¿Qué te quedó faltando? ¿Qué aporte? ¿Qué apunte? Después Luis Edgardo, Hernán y Gloria Nelfi. Bueno, para cerrar,
Yo creo que tenemos la obligación de hacer un PARE, un análisis, una evaluación objetiva sobre la vigencia de la Ley General de Educación para mirar los aportes inconclusos, porque la ley tiene vigencia. ¿Qué es lo que se debe ajustar? ¿Qué es lo que queda vigente? ¿Y qué es lo que hay que desarrollar? Esa es una tarea que FECODE tiene que analizarla. Fundamental, porque no es trascendente y no hemos medido la trascendencia. La ley de educación salió para unos maestros de perspectiva, pero se trabajó con los mismos maestros que veníamos de la vieja generación, donde las instituciones formadoras no jugaron el rol que les correspondía para adecuar, para organizar las cosas de esos maestros para ese nuevo mundo que presentaba la ley 115. Y en ese sentido, hay que trabajar un plan que propicie que los fines y objetivos de la educación establecidos en la Ley General de Educación se conviertan en un camino, en un propósito de política educativa para los planes y programas de estudio. Pero igualmente, nos corresponde reivindicar de una vez por todas la participación de los maestros en la toma de decisiones académicas y administrativas del colegio, en la formulación de políticas públicas, educativas, y ello pasa necesaria e indefectiblemente por el fortalecimiento de unos escenarios como el gobierno escolar, el consejo académico, el consejo directivo. En fin, cierro. Podemos aprovechar los contenidos de la Ley de Educación para llevar a cabo cambios e innovaciones en la escuela si rescatamos las partes positivas que posee en materia de autonomía del maestro en la perspectiva de la democratización de la educación que pasa por libertad de enseñanza, libertad de aprendizaje, libertad de cátedra. FECODE tiene la obligación de organizar el tercer Congreso Pedagógico Nacional, el PEPA, el nuevo Estatuto Docente, y hay un proyecto, hay que socializarlo con la gente, la escuela como territorio de paz y la gran movilización nacional que tenemos que volver a hacer por un nuevo Plan Nacional de Desarrollo Educativo 2023-2033. Bueno, gracias, Rafa. Escuchamos a Luis Edgardo. Gracias. Luis Edgardo, Gracias, Gladys. Sí. Por ahí estamos leyendo los comentarios, claro. Mucho de la Ley General de Educación hoy cobra más vigencia que nunca. Por ejemplo, cuando hablan de la formación integral, eso va más allá del asignaturismo, ¿no? El asignaturismo en que a veces se ha convertido el escenario educativo. Cuando habla de la defensa y el respeto a la vida, hoy la vida deteriorada, esta pandemia ha profundizado el deterioro de la vida, la subvaloración de la vida. Las vidas unas se consideran superfluas, basta con leer a Chilemembe, la necropolítica, el camerunés, y nos da líneas para entender que hay unas vidas que son inservibles para el modelo y para el sistema. Cuando nos habla de la libertad, cuando nos habla de la tolerancia, cuando nos habla de la participación, la construcción de una cultura nacional, ¿será que no tendremos que encontrar en un debate sobre la educación intercultural posible para el país, con una educación con otras pertinencias, con una pertinencia social y política? Y esa pertinencia dista de la pertinencia ministerial en la cual han encarrilado la educación. Cuando nos habla en la creación y con fomento de una conciencia de la soberanía nacional, lo que eso implica, la defensa del patrimonio, hoy la defensa del territorio, la hermandad de la que hablan, la minga de pensamiento, el diálogo de saberes, las juntanzas de las que hablan las comunidades afros y negras, el principio de la solidaridad. Mire que la ley nos está hace rato invitando a asuntos hoy más vigentes, más urgentes y necesarios, al desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y la capacidad analítica, a la coexistencia con el medio ambiente y el contexto natural,
al uso racional de los recursos naturales. ¿Y no será que ahí nos podemos contraponer a la política extractiva y al deterioro y defender la vida? Mire, es que uno se tiene que estremecer. Colombia es el primer país en el planeta con asesinato de líderes ambientales en el mundo. Hombres y mujeres que tomaron la decisión de defender el agua, su territorio, defender sus espacios, defender sus culturas, y eso también está en la ley. El uso racional de los recursos, la cultura ecológica, el aprovechamiento de tantas cosas, por ejemplo, que hoy dicen la política del cuidado. Aquí la ley hablaba hace rato de la preservación de la higiene, de la salud, del amparo, de la fundamentación en el deporte, de la ocupación de los tiempos libres, del ingreso a otros sectores. Es decir, solamente estoy rastreando la ley rápidamente para decir, pero como dijera Stanislao Zuleta en su texto Educación y Cultura, la ley debe permitirnos reconocernos en esa escuela, en ese escenario académico y pedagógico como un campo de batalla. Gracias, licenciado. Para defender precisamente desde ahí la educación pública de los colombianos. Gracias. Hernán, en 2 minuticos, 3, ¿qué quieres agregar? La invitación que yo me permito hacer es a que hablemos de educación, hablemos de lo nuestro, apropiémonos de la Ley General de Educación y de tantos y tantos documentos escritos, puntos de vista que ha habido alrededor de la educación. Ese debe ser una discusión permanente en nuestras instituciones educativas para mirar cómo estamos, cómo está nuestra comunidad educativa, qué garantías de acceso al servicio y al derecho en condiciones dignas tienen nuestras comunidades con respecto de la educación. Debe ser un conversatorio permanente, el aporte de ideas, la confrontación crítica, para que hablar de educación sea lo nuestro. No somos los maestros operarios, nosotros somos profesionales, pero más allá que de profesionales somos y debemos ser los líderes que contribuyan con la transformación desde la educación para que vayamos sembrando semillas en búsqueda de las transformaciones sociales que nuestro país requiere. La educación no es todo, pero sin la educación no logramos las transformaciones sociales que estamos soñando los colombianos y entre ellos los maestros. Gracias, Hernán. Y Gloria Nelfi, ¿qué otros? Yo como que en 3 sentidos haría como la reflexión final. FECODI ha jugado un papel determinante en la lucha con este magisterio colombiano en la defensa en concreto de la educación pública, que es la preservación de la educación pública, pero para unos fines que son los 12 fines que están absolutamente en su integralidad y coordinación concebidos en la Ley General de Educación. Pero si nosotros no hacemos la otra parte, que es materializar, de verdad materializar, o sea, es coger como hacíamos con el Estatuto 2277 en los años, en la década de los 70, y lo manteníamos llevando a las escuelas donde trabajábamos, y por muchos años los que llegamos hicimos lo mismo por heredad, para poder mirar cómo es que reza en la estructura del escalafón, qué es lo que dice sobre el proceso disciplinario. Si nosotros no volvemos a retomar la guía y el decálogo de la Ley General de Educación para todo el tiempo estar controvirtiendo y estar definiendo autónomamente todo contra lo que es la política educativa diariamente impone a los establecimientos educativos, no vamos a poder avanzar. Y las organizaciones sindicales, no solamente FECODE, sino los sindicatos filiales, pues también tienen que hacer su parte en el trabajo por preocuparse
mucho más por este aspecto que de alguna manera define qué es la educación que requiere los jóvenes, los niños y los adolescentes, pero qué es la educación que requiere el país. Yo creo que eso es volver a retomar, volver a estudiar, volver a mirar, volver a contrarrestar, porque tenemos aquí estándares y la ley no dice estándares, porque tenemos aquí competencias y aquí la ley no dice competencias, porque tenemos referentes de calidad y aquí no dice referentes de calidad, porque nos dejamos quitar áreas fundamentales y las áreas fundamentales en la integralidad del objeto social del conocimiento están en la Ley General de Educación, porque estos logros, si tenemos objetivos, o sea, es una confrontación permanente de lo que tenemos que desarrollar a plenitud de la ley para poder contrarrestar la política educativa que todos los días camina por la mañana, al mediodía y por la noche en los establecimientos educativos. Y esa es una tarea conjunta de FECODE, de las organizaciones filiales, sindicales y de los maestros con sus directivos en sus instituciones educativas. Gracias, Gloria. Bueno, entonces para concluir, como dice la presentación, invitaba a que hiciéramos una pausa para reflexionar, y creo que nuestros cuatro maestros que han estado en este conversatorio han coincidido la manera como surgió la Ley General de Educación, cuál fue ese piso o esos elementos que le dieron para surgir, como decía Rafa, un movimiento pedagógico, la conquista del estatuto docente, una constitución política de Colombia que ilumina con esos principios participativos a la Ley General de Educación. Y coinciden los cuatro invitados a este conversatorio en decir que hay unos avances y tiene unos desarrollos interesantes en la Ley General de Educación, como eso del PI, y aparece un concepto que pues por el tiempo no fue posible desarrollarlo, pues el concepto de la comunidad educativa, con su participación. Aparece la escuela de educación básica, aparece la autonomía escolar, el manual de convivencia, el gobierno escolar, y todos coinciden y hacen el llamado en torno a esto. Pero yo percibo de los panelistas, los invitados, que hay unas tensiones en esa Ley General de Educación. Hernán dijo, hay cosas que no se han desarrollado, hay discusiones, y es cierto, si hubiera sido la Ley General para los maestros solo, fuera distinto, pero era para una sociedad en general. Y para mí esas tensiones que yo pude concluir de las intervenciones, una primera tensión es el derecho a servicio. Lo expuso Rafa, lo expuso Luis Edgardo, Hernán, igual que Gloria Elfi. Otra tensión es el servicio público y lo estatal y lo privado. Los cuatro hicieron esto. Lo otro que lo manejaron no muy profundamente, porque hay que reconocer por el tiempo, es sobre la falta de unidad entre currículo, áreas y planes de estudio, porque si bien hay un artículo en la Ley General que habla de eso, también hay otro que como que regresa a esto. Pero también hay unas tensiones frente a la formación de los docentes. No sé, se nos quedó en el tintero de la jornada única que la Ley General de Educación lo plantea y que acuñamos la consigna que decimos jornada única sí, pero no así. La Ley General lo concibe. Entonces, todos ustedes vieron y coincidieron en estas tensiones. Y hay un punto que quedó, que es lo del preescolar de 3 años, que nosotros decíamos, al lado de la autonomía escolar, al lado de la libertad de cátedra, al lado del gobierno escolar, al lado de ese concepto de comunidad educativa, decíamos que era un avance del preescolar de los 3 años. En los últimos acuerdos se logró que quedara ahí como para desarrollar, pero aún es como una deuda pendiente. Resalto que, por ejemplo, el caso de la primera intervención de Rafael nos dice, con la Ley General de Educación se habló de políticas de Estado, porque era política de gobierno y no había política educativa. Pero también me quiero quedar con el llamado que hace Luis Edgardo, en el sentido de que tenemos que introducirle a la escuela y a nuestro ejercicio como maestros esas nuevas miradas, esas nuevas preguntas, que a estos jóvenes, lo que nos dejó ese estallido social, tenemos que introducirlo a la escuela y a nuestro ejercicio.
Y Hernán nos habla de ese papel político que debe cumplir el maestro dentro de la escuela, y nos toca tener una comprensión crítica de lo que está pasando, pero también tener la formación suficiente y el conocimiento, y bienvenida a la propuesta que hace Gloria Nelfi, de que sea nuestra Biblia de lado la Ley General de Educación, que sea nuestro elemento de discusión para no enredarnos en el colegio diciendo dónde va el estándar, dónde hay derecho básico de aprendizaje. No, tenemos un diseño curricular hermoso, la Ley General de Educación, nos habla de los planes de estudio, nos habla de las áreas fundamentales, nos habla de la evaluación, y no la defendemos. Hernán nos hace una pregunta, si es vigente la Ley General de Educación, porque ha corrido mucha agua, como dice Hernán, bajo el puente en todos estos años, pero si fue una ley de avanzada que se inscribe en las reformas y en un orden mundial que venía con transformaciones económicas y sociales, tenemos que, como maestros, considero yo, entrar a defenderla y a estar ahí a un lado, bien en unidad con las contrarreformas que se vienen. Gloria Nelfi nos habla de los desafíos y ubica muy bien desafíos que tenemos, porque las contrarreformas, por la manera como el gobierno se ha intronizado en la escuela y con agentes externos, manda programas, manda propuestas, y ese PI, yo siempre digo que lo hemos convertido en algo de Navidad que le colgamos de todo. Entonces, creo que esa pausa que vamos a hacer nos debe permitir primero para preguntarnos, para primero reconocernos la conquista que tuvimos en el 94, antecedida por otras más, el autodocente, ley 60 del 93, bueno, todo lo que pasó, la Constitución. Nosotros somos de la generación, como decía Rafa, que participamos en ese tipo de papeleta. Estuvimos en la Constituyente, que todo esto fue como el caldo, digamos, de cultivo para que sea la Ley General de Educación. Y tenemos que ser muy proactivos en este sentido, decir que con la Ley General de Educación los maestros pasamos de ser de la época contestataria y pasamos a ser propositivos, a ser académicos. Creo que ahí nos graduamos como políticos, como pedagogos y como propositivos. Nos queda, para terminar, rescato 3 cosas. La primera, el llamado que hace Rafael Cuello a mirar esa ley, a implementarla, a hacer uso de ella en la escuela. El llamado que hace Luis Edgardo de escuchar estas nuevas voces, estas nuevas narrativas, e introducirlas a la escuela a la luz de la General de Educación. El llamado que hace Hernán de que debemos jugar los maestros un papel político en la escuela, y ser coherentes, tomar posición. Yo digo en estos momentos, en el paro pasado, los maestros tomamos posición y la tomamos al lado del pueblo. En este momento nos toca tomar posición para defender la escuela, para defender el ejercicio nuestro como maestros y defender la educación pública. Y ese desafío que nos plantea Gloria Nelfi, y que bueno, volver a la lectura, volver a leer, volver a conversar, esa conversa con el otro. Hay que contarle a estos maestros nuevos, inquietos, porque los hay, cómo fue que nosotros llegamos con una cultura del encuentro, de la lectura, de ese momento pedagógico, y cómo todo eso nos sirvió de escuela para estar ahí presentes, como nos llamaron a defender nuestras cosas que habíamos conquistado en las diferentes luchas. Pienso que ese es un primer momento de este conversatorio. Deben seguir muchos más, porque no es gratuito que, digamos, la educación 4.0 que se empezaba a implementar acá y que tiene mucho gente a su favor, pero también gente que no se comparte. La primera damnificada, digamos, de la Ley General de Educación, porque hablaba de cambiar de planes de estudio, hablaba de cambiar la participación. Entonces, es bueno encontrar escritos donde reivindican la Ley General de Educación, reivindican lo que se consagra ahí para la comunidad educativa, para la escuela y para formar
yo encuentro en la Ley General de Educación un sentido de país, un sentido de Estado y un sentido de nación. Espero que los asistentes les haya servido este encuentro de provocación, que mañana estén buscando con el amigo, con el compañero, a la Ley General de Educación, que mañana estén comentando, que en su próximo consejo académico verdaderamente hagan de él ese espacio que es, que quienes vayan al consejo directivo verdaderamente representen los intereses de la comunidad de donde estén representándolo, que hagan visibles en la escuela el consejo estudiantil, que hagan visibles en la escuela el consejo académico y directivo, y que esas relaciones de poder que circulan en la escuela, desde los órganos de participación las podemos manejar. Pero para eso debemos ser muy rigurosos, muy comprometidos, y lo más importante, que yo lo digo siempre como maestra y como maestra militante sindical, es que debemos preservar la organización, debemos preservar la unidad, y creo que en unidad y organización vamos a salir adelante. Y hoy, más que nunca, nuestra Ley General de Educación, con las tensiones que acabo de mencionar, por los desarrollos que faltan, creo que es una ruta a seguir para poder defender la educación pública y la escuela. Muchas gracias por la presencia, muchas gracias a Rafael, Hernán, Gloria Nelfi, gracias Enrique y Luis Edgardo. Enrique. Muchas gracias. Le doy los agradecimientos más sinceros a Luis Edgardo, Rafael, Gloria Nelfi, Hernán Patiño por su asistencia, a todos los que estuvieron a través de las redes sociales. Y el llamado es para todos, sobre todo para las nuevas generaciones, para los docentes 1278 del cual yo hago parte, para que conozcamos nuestra ley, la defendamos, sobre todo en unidad. La fuerza del magisterio ha radicado en la unidad. Entonces, en este momento necesitamos de todos para que defendamos a FECODE, para que estemos con nuestros sindicatos y sobre todo para que conozcamos la importancia de nuestra Ley General de Educación. Veía en el chat que nos decían que cuáles son los artículos que han derogado. Ha sufrido múltiples ataques. Cada rato escuchamos sobre proyectos de ley nuevos y todos van atacando a nuestra ley general. Un abrazo para todos, muchas gracias a nuestros panelistas, gracias a Gladys. En nombre del equipo del CEI de Educal, una feliz noche y un agradecimiento, invitados desde ahora para nuestro próximo conversatorio. Gracias, buenas noches para todos, para Gloria Nelfi. Gracias, buenas noches. Buenas noches, muy amables. Muy amables.